pues vamos a hablar ahora de la rinitis alérgica, porque lo cierto es que del 20% al 40% de la ciudadanía lo sufre. Vamos a hablar precisamente con Julio Maset, doctor de CINFA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué significa la rinitis y qué síntomas, ¿no?, la provocan y que tenemos que estar alerta? Y que no es lo mismo que el resfriado, ¿no, doctor Maset? Así es. No, la rinitis alérgica es una alergia, es decir, nos hemos sensibilizado. Normalmente suele ser polen, ahora en esta época del año y con estos calores que vienen y la humedad, pues aparece mucho polen. Pero bueno, si no se es alérgico no se sufre esta rinitis alérgica. La gran diferencia con el resfriado es que dura en tanto esté ese alergeno, ese polen en el ambiente, ¿no? El resfriado dura 7 días con médico, 1 semana sin médico, y sin embargo la rinitis estará ahí presente. Lo que es una reacción alérgica en este caso que hace que se inflame la mucosa nasal, y es muy típico que estornudemos, tosamos, pero sobre todo estornudos, a veces son salvas de estornudos, estamos con una secreción nasal acuosa que no podemos desprendernos del pañuelo, y se suele acompañar también de picor de garganta y de picor de ojos y de lagrimeo en los ojos. Es esa reacción de pañuelo, la nariz como un grifo. Algo nos suena, ¿verdad? Porque aquí nos está acompañando los pañuelos a lo largo de toda la tarde, y yo no digo más, ¿verdad? Pero bueno, hay tipos, claro, puede ser leve, moderada, grave, ¿no? Diferentes modelos, podríamos decir, ¿no? Lo normal es que sea leve, que sea, es incómoda, es muy incómoda, porque claro, estás con alguien y estás venga a estornudar y venga a toser y tirando de pañuelo, resulta muy desagradable, pero no es grave. Es verdad que en algún caso se puede complicar y dar lugar a una reacción, por ejemplo, de asmática, sobre todo pues con esa sensación de dificultad respiratoria o sinusitis, pero no es lo habitual. Si se podría acompañada por otras dolencias, además. Podría acompañar por otras dolencias alérgicas, pero lo habitual, la gran mayoría de la gente que la sufre, sobre todo es ese incordio de la nariz, como un grifo, del picor, del lagrimeo ocular, de los estornudos continuos. Claro, que no es muy grave, pero molesta. Y hay que saber tratarla también, ¿no? ¿Cómo hay que tratarla, doctor? Bueno, lo más importante cuando se sospecha que hay una alergia es ir al alergólogo, ir al médico para que nos desvíe al alergólogo, y a partir de ahí saber a qué somos alérgicos. Porque hay gente que es alérgica a 1 o 2 pólenes, a ácaros del polvo. Lo habitual es que sean a varios pólenes, y además en esta comunidad que tenemos una riqueza de pólenes increíble, sobre todo gramíneas, pero también muchos árboles. Por una vez que está hecho el diagnóstico, ahí empieza el tratamiento, y el primer tratamiento es evitar la exposición al polen. Ahora es cuando más polen tenemos, lo estamos viendo hasta en el coche, que llega si tiene una patina ahí de polvo de color amarillento verdoso. El Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y también la Sociedad Española de Alergología tiene unas páginas web, unos sistemas de alerta donde podemos ver a ese polen al que somos alérgicos si está en mínimos, en máximos, por lo tanto evitar esa exposición quizás es lo más importante. Claro. Y protegerse, ¿no? Mascarilla, gafas de sol, interesante. Sí, ¿No podemos permanecer en lugar cerrado? Lo mejor sería lugar cerrado durante las horas de más exposición, entre las 5 y las 10 de la mañana, a las 7 y las 10 de la tarde, pero es cierto que tenemos que seguir con nuestra vida normal. Entonces, una buena manera de protegerse, lo vimos durante la pandemia, cuando llevábamos la mascarilla, es que los alérgicos llevaban muchísimo mejor, porque las mascarillas, especialmente la FFP2, filtra muy bien el polen. Por lo tanto, ahora que ya no supone un estigma salir con la mascarilla, bueno, pues una persona alérgica puede utilizarla para evitar precisamente esos síntomas. Ha aumentado, por lo tanto, la rinitis desde que, bueno, pues estaba la pandemia, que usábamos esa mascarilla. Ahora ha aumentado, ¿lo habéis notado? Lo que se nota es, los pacientes con rinitis son los mismos, pero claro, cuando se llevaba la mascarilla, se llevaba mucho mejor la alergia. Si filtra el polen no entra en contacto con nuestras vías respiratorias y por lo tanto no desarrollamos esa rinitis. Ahora sí, está aumentando, y sobre todo lo que se nota es cuando hay temporadas de calor fuerte, sobre todo cuando ha sido con humedad anterior, estos días, pues probablemente muchas plantas explotarán en polen, y es cuando aparece pues todos esos síntomas que hemos comentado. Claro, bueno, vamos a tratar de aliviar, y pensemos, por ejemplo, en bueno, cómo limpiar nuestras fosas nasales diariamente. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, es una cosa que aprendimos durante el confinamiento con el COVID, que teníamos que estornudar o toser en la manga, pero nadie nos ha dicho cómo tenemos que sonarnos. A veces nos sonamos como si no hubiera un mañana, que parece que se nos van a salir los globos oculares. Hay que sonarse con suavidad, una fosa nasal cada vez, para evitar que esa mucosidad pase hacia los senos nasales y hacia otras partes donde nos puede generar esa sinusitis. ¿Y humidificar, por ejemplo, el ambiente ayuda con los humidificadores, por ejemplo, del hogar? ¿Ayuda? Sí, ayuda, sobre todo ahora con
cuando se empiezan a utilizar calefacciones por aire o el aire acondicionado que reseca mucho el ambiente, el humidificar ayuda mucho y el beber mucho líquido también, porque esa mucosidad inadvertidamente lo que estamos haciendo es tragarla, no nos damos cuenta, eso nos ocurre y eso evita también bastante pues ese moqueo continuo y ese tirar de pañuelo. Bien de agüita, bien de vasitos de agua, que no se nos olvide eso, que es importante. Y luego la medicación, entiendo que, bueno, pues descongestionantes, antihistamínicos, pero eso sí, mejor que nos lo recete el médico. Lo importante es que haya una primera prescripción médica, que haya un diagnóstico. Es decir, cuando una persona ya sabe que es alérgica y se lo han diagnosticado, entonces sí que puede acudir a su oficina de farmacia. Son, pues entre un 20 y un 40 de la población, son muchos alérgicos que si tuvieran que ir todos a por la receta sería un poco lío, ¿no? Entonces en la oficina de farmacia nos pueden aconsejar, como decías, hay antihistamínicos, hay descongestivos, pero sí que es importante que sepamos que tenemos un diagnóstico de alergia. Y a partir de ahí, bueno, pues intentar, aunque los nuevos antihistamínicos ya no producen somnolencia, es mejor tomarlos por la noche, no consumir alcohol con antihistamínicos y si vamos a conducir o a manejar maquinaria pesada, pues bueno, mejor evitarlo estos días. Y la ventilación a veces es verdad que no le damos la suficiente importancia, ¿no? La importancia que debería de tener. Sí. Esto es curioso, cuando se es alérgico, por ejemplo, a los ácaros del polvo, lo mejor es ventilar mucho, evitar las alfombras de lana, todos estos objetos que puedan agarrar polvo. Pero cuando somos alérgicos a un polen, lo que tenemos que hacer es ventilar cuando no está el polen en el ambiente, es decir, esas horas entre las 5 y las 10 de la mañana, entre las 7 y las 10 de la tarde, es cuando hay que evitar cerrar ventanas y en el coche también cerrar las ventanillas. Sí que es realmente útil, por ejemplo, en casa, cuando ha llovido, que deposita el polen en el suelo, ese es un buen momento para ventilar, evitar ventilar los días de viento porque entonces el polen va a entrar. Mira, me la apunto yo. Después de haber llovido, eso es. abrir. Atención, por tanto, esos consejos interesantes para aliviar de alguna manera esas consecuencias, ¿no?, de la rinitis alérgica, cuyos síntomas un poquito pues conocemos, ¿no? Bueno, por cada uno de nosotros o porque lo vemos en los demás, ¿no?, que tienen pues ese moqueo, esos ojos, bueno, pues con lágrimas, en fin, pues lo que conocemos en esta época del año. Doctor Maset, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer como siempre. Es lo mismo, digo. Y nos vamos a ir con un poquito de música ahora, ¿verdad? Sí, pero antes